¿Qué pasaría si te dijera que una de las voces más queridas de la música latina, un hombre cuyas canciones millones cantaron, bailaron y amaron, terminó sus días ignorado por la misma industria que ayudó a construir? Luis Aguilé no fue solo un cantante. Fue un hombre generoso, culto y profundamente humano, alguien que dio todo lo que tenía, incluso su propia herencia. Detrás de las sonrisas eternas y los éxitos radiales se escondía una historia marcada por la traición, la pérdida y un silencio cruel por parte de los medios que alguna vez lo celebraron. Adorado por el público, pero desprotegido por el sistema. Su fortuna desapareció, su legado fue enterrado durante años. Esta es la verdadera historia de Luis Aguilé, la que nadie se atrevió a contar. Luis María Aguilera nació el 24 de febrero de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven llevó una vida doble. De día trabajaba en el Banco Central argentino y de noche cantaba en fiestas privadas y pequeños clubes. Lo que comenzó como un pasatiempo pronto reveló un talento extraordinario. Su primera gran oportunidad llegó cuando el local porteño La Mesón Dorada le ofreció un contrato profesional. Allí encontró su camino como intérprete y poco después comenzó a trabajar en la radio, donde su carisma y versatilidad conquistaron rápidamente al público. En 1956 participó en un concurso televisivo de música, una actuación brillante que le valió su primer contrato discográfico con el sello Odeón. Su sencillo debut incluyó 2 rancheras mexicanas, Prisionero número 9 de Roberto Cantoral y Te recuerdo yo de José Alfredo Jiménez. Desde el inicio, Luis se negó a quedar atrapado en un solo género. Cantó boleros, baladas, pop y tango. Para él, la música debía ser alegría. Si no se divertía, no tenía sentido. Esa filosofía marcó su carrera. Sus canciones transmitían optimismo y vitalidad. Para 1960, Luis Aguilé ya era un nombre conocido. Ese año lanzó Luis Aguilé Volumen 4, que incluía La Escalera, su primera composición original, consolidándolo como compositor y narrador. A finales de los años 50, su fama cruzó fronteras, conquistó América Latina y Europa, especialmente España. Actuó en el Festival de la Juventud en el Palacio de los Deportes de Barcelona, compartiendo escenario con figuras legendarias como Dúo Dinámico y José Guardiola. Su éxito lo llevó a Cuba, donde inició una nueva etapa brillante. La isla lo abrazó por completo, sus canciones sonaban en todas partes y sintiéndose en casa, decidió establecerse allí. Pero esa tranquilidad duró poco. En la víspera de Año Nuevo de 1958, tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro, Aguilé comprendió que debía huir. Al intentar retirar sus ahorros, descubrió que sus cuentas estaban congeladas. Su fortuna había sido confiscada. Aunque el Che Guevara, también argentino y admirador de su música, le permitió retirar apenas una pequeña suma, Luis lo perdió casi todo. Aún así, reunió a sus amigos para una fiesta de despedida y, fiel a su espíritu generoso, regaló todas sus pertenencias antes de abandonar la isla. Según se cuenta, también existía otro motivo urgente. Luis se había enamorado de una mujer vinculada sentimentalmente con Fidel Castro, una situación peligrosa. Temiendo por su vida, dejó Cuba para siempre y puso rumbo a España, sin saber que allí comenzaría el capítulo más importante de su carrera y también el más doloroso. En España, el destino pareció sonreírle nuevamente a Luis Aguilé. Apenas llegó, grabó una canción que se convirtió en su primer gran éxito en suelo español, Dile, versión en castellano de Tell Him de The Exciters. El tema arrasó en las listas de popularidad, alcanzó el número 1 y se mantuvo allí durante semanas. De la noche a la mañana, Luis Aguilé se transformó en un nombre imprescindible en la música española. Radios, programas de variedades y escenarios se abrieron ante él. Sin embargo, fue precisamente en ese periodo, al revivir sus recuerdos de Cuba y de la mujer que había dejado atrás, cuando nació la canción que definiría toda su carrera. Cuando salí de Cuba, surgió de forma casi mística. Según contaría el propio Luis años después, la inspiración lo golpeó en plena fiesta. En medio de risas y conversaciones, se levantó de golpe y preguntó con urgencia si alguien tenía un lápiz y papel. Sin dar explicaciones, se encerró con llave en una pequeña habitación donde los invitados habían dejado abrigos y bolsos. Desde dentro repetía, «Por favor, no me molesten». Durante casi 20 minutos escribió sin detenerse, perdido en un trance creativo.
Cuando finalmente salió, la canción estaba completa. Había nacido una balada profunda sobre el exilio, la nostalgia y el amor por la tierra perdida. Cuando salí de Cuba tocó el corazón de millones. No solo de cubanos, sino de cualquiera que hubiera perdido un lugar, una vida o un amor. Se convirtió en un fenómeno mundial, grabada en más de 200 versiones por artistas de todo el planeta. Ese éxito impulsó a Aguilé a nuevas alturas. Su carrera en España floreció. Protagonizó programas especiales de televisión, fue invitado habitual en radio, y sus canciones dominaron las emisoras. Su personalidad cálida, cercana y sincera lo convirtió en uno de los artistas más queridos del país. No solo se le admiraba por su voz, sino por su humanidad. En 1976 encontró el amor duradero al casarse con Ana Rodríguez, una mujer española amable y devota que se convirtió en su compañera inseparable. Ella lo cuidó con dedicación absoluta, siempre atenta a su salud y bienestar, acompañándolo tanto en los triunfos como en las dificultades. Quienes los conocían hablaban de una pareja marcada por la bondad. Un amigo cercano recordaba un detalle que definía a Luis a la perfección. Aunque nunca celebraba su propio cumpleaños, jamás olvidaba el de sus amigos. Siempre llegaba con un regalo, y a veces con algo aún más valioso, una canción escrita especialmente para ellos, acompañada de palabras sinceras de ánimo. Durante esas largas noches entre amigos, a Luis le encantaba contar historias. Una de las más recordadas era la curiosa y peligrosa anécdota detrás de su canción, Santa Margarita. Con una sonrisa pícara solía empezar: ¿y quién no ha visto una chica bonita en Santa Margarita? La canción, explicaba, nació de un accidente que pudo haber terminado en tragedia. Años atrás, fue contratado para cantar en un exclusivo club privado en Santa Margarita, un pequeño y elegante pueblo de Mallorca. No era un concierto público, sino una reunión discreta de alta sociedad, frecuentada por empresarios, políticos y mujeres glamorosas. Una noche, después de su actuación, Luis decidió pasear por los jardines de la finca. Todo era tranquilidad, hasta que dejó de serlo. Sin advertencia alguna, varios perros guardianes enormes salieron corriendo hacia él. Aterrorizado, Luis huyó por el jardín bajo la luz de la luna, hasta que logró trepar a un árbol para salvarse. Allí permaneció durante horas, aferrado a las ramas, con el corazón acelerado y nadie escuchando sus gritos. Exhausto, hizo lo que solo Luis Aguilé sabía hacer: transformó el miedo en creatividad. Mientras esperaba el amanecer, comenzó a imaginar letras inspiradas en las mujeres de Santa Margarita, bellas, inalcanzables y ligeramente peligrosas. Cuando salió el sol, la canción ya estaba formada en su mente. Santa Margarita nació entre el terror, el humor y la imaginación, convirtiéndose en otro reflejo perfecto de su espíritu. Esa historia resumía quién era realmente Luis Aguilé, un hombre capaz de convertir cualquier desgracia en música, cualquier miedo en arte. En España no solo era conocido como cantante, sino como una figura entrañable, divertida y profundamente humana. Luis Aguilé ya no era solo un cantante exitoso. En España se había convertido en un personaje inolvidable. Su presencia en el escenario era inconfundible. Ese caminar de medio lado, los pasos cortos, las manos dibujando figuras en el aire, la dicción impecable y un estilo que nadie podía imitar sin caer en la caricatura. Dentro del mundo del espectáculo, algunos colegas lo consideraban excéntrico. Se burlaban de sus corbatas llamativas, de sus gestos teatrales y de su manera tan particular de moverse. Pero a Luis nunca le importó. Sabía que ser diferente era parte de su magia, y sobre todo, sabía que el público lo amaba precisamente por eso. Canciones como Santa Margarita se volvieron inolvidables no solo por su melodía, sino por la personalidad que las acompañaba. Había algo inmediatamente reconocible en Luis Aguilé. Algunos decían que su acento sonaba francés, otros juraban que era alemán. En realidad, simplemente era Luis. Su voz tenía un ritmo propio, cálido, melódico y levemente juguetón. Incluso los humoristas españoles de los años 60 lo imitaban constantemente en televisión. Su andar, su sonrisa, sus gestos exagerados, pero nunca con malicia. Nadie se burlaba de Luis Aguilé con crueldad, porque todos lo querían. Era ese tipo de artista raro, elegante y cercano al mismo tiempo. Un verdadero hombre del pueblo. Su catálogo musical era enorme y variado. Baladas románticas que conmovían,
canciones humorísticas que provocaban carcajadas y éxitos veraniegos llenos de ritmo y alegría. Temas como Tío Calambres se convirtieron en clásicos de la radio española. Otras canciones, como No sé tanto de amor que pueda aconsejarte u Olvidémonos mañana porque el mañana nunca llegará, capturaron la esperanza y la melancolía de toda una generación. En una de sus canciones más íntimas cantaba: encerré mi corazón cuando me fui, revelando su lado más tierno y reflexivo. Pero detrás del éxito y del cariño del público, también hubo decepciones profundas. Una de ellas, Luis Aguilé, siempre la recordaría como un verdadero robo. Todo ocurrió cuando el reconocido director Luis Sáenz de Heredia lo contrató para grabar la canción La Chica Yeye para la película Historias de la Televisión. El tema, compuesto por Augusto Algueró y Antonio Guijarro, fue grabado por Aguilé junto al grupo Los Botines. La canción estaba terminada, pagada y lista para estrenarse. Todo indicaba que sería el próximo gran éxito de Luis. Sin embargo, durante un ensayo informal, ocurrió lo inesperado. Mientras la banda tocaba la canción por diversión, la actriz protagonista de la película, Conchita Velasco, comenzó a cantarla de manera espontánea y juguetona. El director la escuchó y quedó fascinado. Su energía juvenil y su carisma lo convencieron al instante. En ese mismo momento, decidió que sería Conchita, y no Aguilé, quien interpretaría la canción en la película. No importó que Luis ya la hubiera grabado, la decisión fue definitiva. La Chica Yeye se convirtió en uno de los himnos pop más icónicos de la España de los años 60, pero ya no con la voz de Luis Aguilé. Él quedó devastado, aunque nunca amargado. Con el paso del tiempo, solía bromear sobre el asunto, llamándolo otro robo, igual que lo ocurrido en Cuba. Sin embargo, quienes lo conocían, sabían que aquel episodio le dolió profundamente. Ver cómo otro de sus sueños le era arrebatado dejó una herida silenciosa. Aún así, Luis no dejó de crear. Ni los robos económicos ni los musicales lograron apagar su vocación. Siguió cantando, componiendo y entregándose al público, demostrando que su mayor riqueza nunca había sido el dinero ni el reconocimiento oficial, sino la música y la gente que lo escuchaba. A lo largo de su extensa carrera, Luis Aguilé intentó mantenerse al margen de la política. Sus canciones hablaban de amor, nostalgia, humor y de la vida cotidiana. Prefería unir antes que dividir. Sin embargo, de forma irónica, la política estuvo presente en su vida desde el día en que huyó de Cuba y nunca dejó de perseguirlo. Muchos críticos calificaban su música como apolítica, incluso pasiva. Pero la realidad era más compleja. Luis no era indiferente, simplemente se negaba a permitir que la política dictara su arte. Aún así, cuando hablaba, lo hacía con claridad y sin miedo a incomodar. Fue abiertamente crítico con la revolución de Fidel Castro, con Hugo Chávez en Venezuela y con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en España. También cuestionó las cifras oficiales de Argentina sobre los desaparecidos durante la dictadura, declaraciones que le generaron tanto admiración como rechazo. Su canción, Cuando salí de Cuba, fue quizás su momento más personal y político, aunque envuelto en melodía y nostalgia. En ella relataba el día en que abandonó La Habana, dejando atrás no solo un país, sino una vida entera y una fortuna construida con años de trabajo. En entrevistas, Aguilé recordaba esa etapa con una mezcla de tristeza e ironía. Contaba que había ganado mucho dinero en Cuba como ídolo juvenil, pero que poco antes de su partida se aprobó una ley que prohibía retirar divisas. Tras 2 reuniones con el Che Guevara, solo le permitieron sacar una pequeña cantidad. El resto, decía con calma, se lo regaló a sus amigos. No hablaba con odio ni rencor, pero su relato dejaba al descubierto la desolación de un hombre despojado de todo, excepto de su dignidad. Años más tarde, en 2007, la política volvió a cruzarse en su camino de forma inesperada. Ese año se vio envuelto brevemente en una polémica en Castellón, España, tras colaborar con miembros del Partido Popular en un proyecto cultural que algunos sectores intentaron vincular con casos de corrupción. Luis se defendió asegurando que su participación había sido estrictamente artística. También en 2007, lanzó una de sus canciones más provocadoras, Señor Presidente. Fue una de las pocas veces que utilizó su música para hacer una declaración directa. La letra era una súplica de un ciudadano a un líder político, recordándole las promesas hechas al pueblo que lo había elegido. Solo te pido una cosa,
que mi humilde voto no caiga en tu olvido, cantaba. Cuando le preguntaron a qué presidente se refería, Aguilé respondía con una sonrisa ambigua. Podía ser Zapatero, admitía, pero también Hugo Chávez. Más tarde, afirmó que la canción había sido prohibida en Venezuela y censurada en Argentina y Guatemala. Aún así, siguió circulando por internet bajo el apodo de La canción prohibida de Aguilé. Paradójicamente, en Buenos Aires la interpretó en vivo sin problemas, y en Guatemala fue utilizada por un programa de televisión para promover valores democráticos. Luis encontraba la ironía divertida. Una canción acusada de subversiva ahora servía como herramienta educativa. Pese a todo, nunca se consideró un activista político. Defendía la libertad de pensamiento y la libertad económica. Apoyó públicamente a la Sociedad General de Autores y Editores, defendiendo el derecho de los artistas a vivir de su trabajo. La música no es un lujo, es una profesión, decía, y como toda profesión, debía ser respetada. Su relación con la política, como gran parte de su vida, estuvo llena de contradicciones. Era un hombre del pueblo que desconfiaba del poder, un artista popular que se atrevía a cuestionar a los gobiernos y un cantante que buscaba la paz, pero que a menudo se veía envuelto en la controversia. Hasta el final de su vida, Luis Aguilé mantuvo una profunda amistad con quienes realmente lo conocían, lejos de la fama y los escenarios. No los unía la carrera ni el éxito, sino un afecto sincero y un respeto profundo. Quienes estuvieron cerca de él siempre decían lo mismo. Detrás de la sonrisa del artista había un hombre culto, amable, generoso y leal con los suyos. Un amigo muy cercano recordaba que le tenía un cariño y una admiración inmensos, no solo como cantante, sino como persona. Incluso cuando la enfermedad comenzó a consumirlo, el espíritu de Luis permanecía intacto. No quería morir, ni física ni espiritualmente, decía su amigo. Sentía que su corazón había quedado enterrado mucho antes de que su cuerpo lo siguiera. En sus últimos meses, el cáncer de estómago lo había dejado visiblemente debilitado, pero no vencido. A pesar del dolor y el desgaste, su amor por el escenario seguía intacto. Apenas unos días antes de su muerte, la esposa de su amigo Ana Linda, quien con frecuencia trabajaba como su representante, le propuso realizar una pequeña gira de conciertos. Para sorpresa de todos, Luis aceptó de inmediato. Lo hizo con entusiasmo, con esa chispa que nunca lo abandonó, como si subir a un escenario pudiera devolverle la fuerza que su cuerpo ya no tenía. Era su naturaleza, vivir por y para el público, incluso en su momento más frágil. Sin embargo, su cuerpo ya no podía sostener el ritmo que su espíritu deseaba. El 10 de octubre de 2009, Luis Aguilé falleció en silencio. Tenía 73 años. Se fue sin escándalos, sin grandes titulares, dejando atrás una vida repleta de canciones que durante décadas habían llenado radios y hogares en 2 continentes. El día de su funeral, su amigo caminó junto al féretro mientras Luis era sepultado. Asistieron amigos cercanos, personas del mundo de la música, de la televisión y otros que lo habían conocido mucho antes de la fama. Todos acudieron a despedirse de un hombre que los había hecho reír, cantar y sentir. Pero lo que más dolió no fue la despedida, sino lo que vino después. Los periódicos apenas dedicaron unas líneas a su muerte, la televisión casi no lo mencionó. La radio pasó página en cuestión de horas. España, el país que lo había acogido y amado durante décadas, pareció olvidar rápidamente al artista que le había dado tanta alegría. Quizás pensaron que no pertenecía al mundo intelectual, reflexionaba su amigo con amargura, a pesar de que Luis había escrito varios libros y protagonizado películas. Para muchos, ese silencio fue un olvido imperdonable, una herida abierta en la memoria de un hombre que entregó su vida al arte. Para quienes realmente conocieron a Luis Aguilé, él nunca se fue. Su risa, su calidez y sus canciones siguieron vivas mucho después del silencio mediático. Luis, permaneces para siempre en mi memoria y en mi corazón, decía su amigo con voz serena, recordándolo no como una figura pública, sino como un ser humano irrepetible. Aún conservaba los regalos que Luis le entregaba cada cumpleaños. Un reloj que atesoraba como un símbolo de amistad y una guitarra que recibió el 24 de enero de 2004. En la parte posterior de esa guitarra, Luis había escrito una dedicatoria sencilla y profundamente suya. Para mi amigo Mochi, para grabar solo números 1. Cada vez que leía esas palabras, su amigo sonreía,
Luis, no sé si grabaré muchos números uno con esta pequeña guitarra, decía. Quizás no, pero aún suena, tal vez no a través del sonido, sino a través del corazón. Para él, esa guitarra seguía viva, igual que la memoria de su amigo. Como último homenaje, ofreció una de las canciones más emblemáticas de Aguilé, una que alguna vez encabezó las listas de todo el mundo, Cada día te quiero más. Fue una despedida perfecta, de un artista a otro, de un corazón que seguía latiendo hacia uno que ya se había detenido. Ambos quedaron unidos para siempre por la amistad, la música y la memoria. Luis Aguilé, el hombre que transformó el exilio en canción, el miedo en humor y la pérdida en arte, dejó una huella imborrable en quienes lo escucharon de verdad. Hoy queda la pregunta: ¿crees que Luis Aguilé recibió el reconocimiento que realmente merecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo las historias no contadas de artistas como él, no olvides apoyar el canal, suscribirte y acompañarnos en este viaje por las leyendas que el tiempo intentó borrar, pero no pudo. Aún hay muchas voces olvidadas esperando ser recordadas.